¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Estamos comenzando otra emisión del Corresponsal en este día tan intenso que usted ha seguido por TN con toda la cobertura de esta presencia del presidente de la República en la ciudad de Córdoba, en la capital de la provincia. Vamos a tener un programa de mucho análisis de todo esto. Ya está llegando y se están instalando en el piso, en nuestros estudios, Jorge Jacobe, lo vamos a tener a Carlos Rottenberg. Vamos a hablar de un tema muy particular con Carlos, ¿no? Este momento de la política y el espectáculo, que forma parte hoy de la realidad política de la Argentina y de otros países, ¿no? Vamos a estar hablando con Vera Berengruen, que es la que le hizo, la colega, la destacadísima colega que le hizo la nota a Javier Milei, que terminó generando la presencia de Javier Milei en la tapa de la revista Time. Un hecho de repercusión política internacional, ¿sí? Así que estamos con todo esto, pero ya mismo nos vamos a ir a Córdoba. Allí está Manu Jove, que estuvo trabajando intensamente junto con Daniel Magnati en la cobertura extraordinaria de TN de todo lo que sucedió allí, porque obviamente el después sigue siendo de enorme riqueza. Hola Manu, ¿cómo estás? Bella noche. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Así como lo decía, jornada muy intensa hoy en Córdoba, desde muy temprano, siguiendo las acciones. Más allá de que el presidente llegó pasado el mediodía, también el gabinete había llegado unos minutos antes. Mucho para analizar también en cuanto a los rumores que aparecieron durante toda la semana a partir de la idea de cambios en el gabinete, pero sobre todo con un acto muy marcado por un Milei que buscó conciliar, o por lo menos intentó retomar aquella idea del Pacto de Mayo. Ya podemos Fue casi sorpresivo eso, Manu, Sí, efectivamente. Y podemos asegurarte, Nelson, te decía hasta ahora, que más allá de la diferencia de las fechas, puede ser en junio, puede ser en julio, el pacto mantiene su nombre original. Será Pacto de Mayo, así como el Consejo que ahora agregó a su propuesta Javier Milei, esta novedad en el anuncio de hoy, acompañado también por la promesa, una vez más, aquella repetida de la campaña, de eliminar impuestos, en particular el impuesto país, un acto que estuvo marcado por una militancia por un lado, pero también por un importante grupo de cordobeses autoconvocados que se acercaron, que acompañaron las consignas del presidente, llamativos, los cánticos a favor de la ley Bases, por ejemplo. En algún momento se pidió por un plebiscito para solucionar lo que no se logra a través de las vías legislativas. Bien. Fue parte del pedido de esa plaza, que estaba casi a un 50% de su capacidad en su plenitud. Correcto. Lo cierto que una jornada muy particular, también con la particularidad siempre, Nelson, de un ministro de Economía en este contexto tan particular de ajuste, que se va ovacionado por buena parte del público. Impresionante. Hay dos fotos que están teniendo fuerte impacto y que el gobierno está, digamos, reforzando como significativa. ¿Por qué, Manu? Estamos viendo una de ellas. ¿Qué significa esto? Mira, Nelson, hay dos fotos que son llamativas en la jornada de hoy. Hoy, para tener una idea y para empezar a entender, Nicolás Pose no formaba parte de la lista original del manifiesto de viaje de los que iban a acompañar a Victoria Villarruel. Finalmente sí, por supuesto, lo vimos, pero en un lugar relegado. En la foto del avión, por un lado, no sé si es la que estamos compartiendo. Exactamente. También se puede ver algo de eso. Esta es una de ellas, esta es la primera, no es la de la avioneta donde está ahí a Caputo, Karina Milei, se la ve a Petovello y demás, está Manuel Adorni. Mira, veníamos hablando y mucho en la semana, también a partir de las propias palabras del presidente, de los posibles cambios en el gabinete pasada la ley Bases, una vez que se sancione, si es que efectivamente se logra esa sanción en el Senado y la promulgación de la ley. Bueno, vemos ahí los que hoy aparecen como los inamovibles en esa posibilidad de cambios del gabinete. Por supuesto, aparece también la figura de José Luis Espert, pero estamos hablando de los preferidos en la consideración, por lo menos, del presidente en esta etapa que atravesamos. Karina Milei en el centro de la imagen, pero Manuel Adorni también empoderado. Petovello, faltaría quizás Patricia Bullrich para coronar este conjunto de ministros que son los que mejor consideración tienen hoy y del propio presidente, y se notó también en la distribución de los lugares que se les asignó a cada uno de ellos en toda la jornada de hoy acompañando al presidente. Perfecto. La otra sí es la del avión, que ahora la estamos viendo, Manu, y explicar a la gente de qué significado tiene, ¿no?, esta foto que la presidencia está haciendo circular profusamente.
Exactamente, la foto ya del regreso en el vuelo de la Fuerza Aérea, avión de la Fuerza Aérea encabezado por Victoria Villarruel, en el que viajaron prácticamente todos los ministros y secretarios de Estado, también legisladores que formaron parte de la comitiva, excepto por supuesto, el presidente y Karina Milei, que viajaron en uno de los aviones de la flota presidencial. Una foto más, una de las tantas del día en la que lo vemos afuera justamente de la imagen a Nicolás Pose, el hombre sobre el que están posados hoy todos los reflectores a partir de lo que pueden ser cambios en el gabinete. Hoy, Nelson, alguien muy importante del entorno presidencial, me decía, ya está prácticamente afuera. Restará definir en todo caso cómo y cuándo se dan esos reemplazos, pero lo cierto es que Pose tiene, no diría prácticamente asegurada, pero sí muy probable su salida de la jefatura de gabinete. Ahora, qué fuerte esta confirmación a través de esto, de un hecho como una foto, es decir, el gobierno utiliza un lenguaje comunicacional muy fuerte y muy explícito, Manu, ¿eh? Sí, Nelson, efectivamente hoy, entre detalles, sutilezas que percibimos, en particular con el caso de Pose a lo largo del día, por ejemplo también allá en Buenos Aires, en la Catedral Metropolitana, cuando se enunció a los ministros acompañando al presidente, no aparece ni siquiera mencionado Nicolás Pose, que no compartía un evento de estas características con el presidente desde fines de abril. Estamos hablando hace más de un mes, 23 de abril, había sido la última reunión de gabinete que compartieron el presidente y su jefe de gabinete, claramente muy alejado en los mejores términos de la consideración del presidente. Esto se volvió a notar hoy también, no solamente en esta foto, que es un poco un resumen, sino también en muchas pequeñas imágenes y pequeñas fotos de esta intensa jornada, tanto en Buenos Aires como aquí en Córdoba. Perfecto, Manu, ya vamos a estar contigo, obviamente con este después intenso. Estoy saludando, ya están aquí antes de hacer esta comunicación con Vera Bergengruen, que fue la periodista clave en toda esta presencia de Javier Milei en el Time. Con mucho gusto a Carlos Roto. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bella noche, bienvenido. Jorge Jacobe, bienvenido. ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Y los invito a compartir. Vera, ¿cómo estás? Bella noche, bienvenida al corresponsal. Muchas gracias, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, impactante. Contale un poco a nuestro público, a todos nosotros, cómo es, porque obviamente vos le hiciste una nota a Milei que tuvo mucha repercusión para la revista Time, y de allí esto que lo catapulta a la tapa del Time con lo que significa esto de un punto de vista político, ¿no es cierto?, a nivel de presencia internacional. Sí, fue muy interesante ver, obviamente, el contraste. En Argentina, obviamente, para que el presidente esté en la tapa de Time, es como, obviamente, es bastante importante, lo hace más relevante, es un símbolo que llegó al mundo, que Argentina es un tema del que se está hablando y todo lo que está pasando hoy, obviamente, hay mucha fascinación con todo eso, ¿no? En el exterior, en Estados Unidos, era más que nada como una presentación al personaje de Milei, que capaz no lo conocían tanto. Entonces fue más que nada como para resumirlo. Si alguien que capaz lo había visto por ahí pero no sabía quién era como para resumir quién es y cómo piensa. Perfecto. Para quienes conocen, por supuesto, esta definición de radical, ¿no? El radical, para que conocen lo que significa en la política de los Estados Unidos, nada sorprende. Pero para quien no, sí. Por lo tanto, explicar el porqué de este término para Milei. Sí, más que nada, obviamente nos dimos cuenta después que capaz no era lo mismo en español, pero más que nada alguien que rompe con los modelos tradicionales de política y tiene planes más radicales, más dramáticos y a veces más extremos para implementar cosas que otros gobiernos no pudieron. Por eso, en ese molde, Milei la verdad que es radical. En lo que viviste, más allá de otras consideraciones que queremos compartir contigo, también le voy a pedir a Jorge Jacobe alguna pregunta que le va a interesar sin duda, ¿no? Y a Carlos también. ¿Qué te dejó la impresión de lo que viviste, la vivencia en el contacto con Milei en la entrevista, Vera? Sí, obviamente, como había visto muchas de sus entrevistas, sus discursos, ya lo había visto hablar muchas veces, así que lo que me impresionó a mí un poco fue como su convicción, ¿no? Alguien que hablando persona a persona, sin estar en la tele, sin que lo estuvieran filmando, alguien que es exactamente la misma persona y la convicción que tiene en sus ideas y que van a funcionar, ¿no? Decía, no tengas duda, como que te mira fijo y lo cree. Y es lo mismo que hizo en la campaña y en ese sentido es muy diferente a los líderes con los que lo han comparado, ¿no? En Estados Unidos en la campaña lo llamaban mini Trump, después Bolsonaro, pero en verdad él es muy diferente y la gente creo que no todo el mundo lee hasta el final del artículo
pero para mí casi lo más importante está al final, donde dicen que en comparación con estos otros líderes, él es el único que está haciendo lo que dijo que iba a hacer, no era una promesa de campaña que después se olvidó. Entonces eso me impresionó y cuando él habla se nota esa intensa convicción. Allí en la descripción del artículo, que es muy interesante porque quien no lo leyó a lo mejor cree que el estar en la tapa es una apología de Milei, cosa que no lo es, porque hay una evaluación muy de puntos críticos también de Milei, es muy interesante, ¿no? ¿Pudiste hablarlo con él, esos temas, digamos, críticos de duda o de objeciones que genera Milei y su personalidad, Vera? No, bueno, obviamente la entrevista está, toda la transcripción está en el website de Time para el que quiera leerla en español y en inglés. Así que en ese tema en verdad tocamos un poco, pero no tanto. Pero sí se notaba que a él le importaba mucho este tipo de legitimidad internacional, ¿no? Obviamente para él, cualquier persona que lo sigue en las redes lo sabe, porque él se pasa todo el día cientos de veces, le encanta cuando escriben. Y él habla mucho con los medios internacionales, la verdad. Habla mucho más que con muchos medios más críticos en Argentina, ¿no? Entonces, él cuando alguien en el exterior escribe sobre él lo tiende a compartir si es bueno o si es malo, porque le parece como que es bueno que estén hablando de él. Entonces, no tenía ninguna duda que Time iba a hacer lo mismo. Vera, ¿te sorprende esta presencia internacional que tiene la figura de Milei? La verdad que no, porque es fascinante como personaje, como persona. Es un personaje dramático. Y la verdad que la situación en Argentina también es única. No hay ningún país como Argentina que tenga tantos recursos, tanta cosa y décadas de esta economía desastrosa, en verdad, ¿no? Entonces creo que alguien que viene y tiene estas promesas y un público, una población que lo banca, aunque esté muy duro, ¿no? Entonces lo que está pasando es bastante único en el mundo y como dijo él, y a mí me parece que tiene razón, si funciona, si ciertas cosas funcionan, van a ser un modelo para el mundo. Entonces, para eso me parece que es un momento que hay mucha fascinación con Argentina y obviamente con él como, más allá de ser la persona que lo está haciendo, él como personaje y como alguien que va y da discursos por todo el mundo es otra cosa, ¿no? Te está escuchando la mesa y todos se salen de la vaina por hacerte pregunta o alguna consulta o alguna reflexión de compartir. Jorge, por favor. Dos tengo, Vera, si me permitís. Por un lado, la fascinación sobre el personaje, por otro lado, la fascinación sobre lo que está pasando con Argentina. La primera, respecto de lo personal de él, te quedó... Mira, en Argentina cuando le pedimos a los encuestados que definan en una palabra Milei, hablan de loco. Y lo dicen las personas que opinan bien de él y las personas que opinan mal de él. Entonces hay un debate acá, si este es un loco lindo o un loco malo. Y hay gente de los dos lados. La primera pregunta es ver si vos te podés definir para alguno de los dos respecto a la impresión que te quedó. La segunda es la impresión respecto de la Argentina, esa fascinación. A mí me da la sensación, Vera, a ver si vos estás de acuerdo, de que Argentina está funcionando a título de experimento en el mundo. De experimento a ver si un plan económico que está más allá del esfuerzo que pediría el Fondo Monetario Internacional funciona. Y sobre todas las cosas, de si hay una opinión pública que tolera esto. Porque hay otros países que tienen que hacer lo mismo y están viendo a Argentina a ver si se puede hacer o en qué medida se puede hacer o no. Tal cual. Bueno, lo primero que fue interesante era que mis editores me preguntaron a mí, como obviamente alguien que habla español e inglés, si podían poner el loco en la tapa, si iba a ser malo, como si iba, ¿no? Y decimos, bueno, capaz no, sería en español, ¿no? Claro. The Madman sería el loco. Y yo dije, la verdad que no, porque no. Pero, digo, mi impresión en verdad está bastante clara en el artículo, creo que no importa tanto, pero depende un poco de quién sea. Creo que la gente todavía, solo puede hablar más que nada del exterior, todavía no saben de qué lado va a ir. Les parece obviamente loco como excéntrico, como decimos, alguien que si ahora ven como todos los medios en Estados Unidos, en Europa, escribieron sobre el show en el Luna Park, es como diciendo, qué interesante este presidente, parece medio loco, ¿no? Pero en lo que está haciendo, creo que la gente todavía no decidió por dónde van a ir, ¿no? Pero del lado de Argentina es muy interesante. Creo que la gente como que no pueden imaginarse vivir la situación que está viviendo Argentina. Pero hablando de Estados Unidos, hay varios políticos del nivel local que los he visto poner en TikTok, en Twitter, como diciendo, necesitamos nuestro Milei. Ay, me encantaría que Milei fuera nuestro presidente. Hay una parte, más que nada, en Estados Unidos y en Europa de la extrema derecha, pero hay como gente que le encanta lo que dice porque les parece que son medidas necesarias, no solo en Argentina, que obviamente es un caso muy extremo,
pero en otros países del mundo, en Estados Unidos, que la gente tiene la impresión que la economía está yendo muy mal, aunque no le está yendo mal, entonces, we need our own Milei. Así que, en ese caso, como que me parece que esa pasión con Argentina es más que nada porque la gente ve a Milei y les gusta algo que lo están viendo, ¿no? Carlos, ¿qué tema esto del show, no? De lo que está comentando Vera, ¿no? Y yo la escuchaba a Vera y pensaba, y hacía una analogía con lo mío, que es el mundo del espectáculo. Decía que muchas veces la sinergia que produce la pasión más el carisma termina incluso por encima de lo que puede tener que ver con el talento. O sea, ¿qué es pasión? La personal, ¿no? El objetivo. Y por otro lado, un carisma que hace que quienes estén de acuerdo o no con lo que vos planteabas, igual produce atracción seguirlo, mirarlo, verlo, rating. O sea, tiene una cosa de carisma. Por eso me parece que se convierte en muy prenseable, además, porque uno está esperando en el fondo que en vivo diga algo que va a salir. Lo que pasó en España. O sea, sale del discurso y en definitiva lo que queda es esa postilla que hace como guiño por fuera de lo que estaba preestablecido. Parece que esa pasión va con él. Eso no es, ya ni siquiera es ideológico. Es descriptivo. Es totalmente. Sí. Es muy interesante esto, Vera, que estaba contando Carlos, ¿no? Porque, digamos, agrega lo que vos estás diciendo ahí en los Estados Unidos. Es decir, hay un tema de show que también está presente en la política y que está mirando parte de la dirigencia política estadounidense. Claro, pero hay que acordarse que obviamente, por ejemplo, Donald Trump tuvo lo mismo en 2016 y era un show y tenía un cierto carisma y la gente le gustaba lo que decía. Pero para mí, por eso es muy interesante Milei, porque él está haciendo lo que dijo que iba a hacer en muchas maneras. Y Donald Trump dijo muchísimas cosas parecidas que nunca las iba a hacer porque ¿no? Es mucho más parte de un establishment político. Y en ese caso, por eso es un poco distinta la fascinación con Milei, creo. Obviamente es un show, pero hay gente que de verdad lo admira y hay gente que de verdad en ciertas medidas, viste, ha tenido éxito y todavía no saben qué pensar. No saben si, como creo que Milei él mismo dijo, viste, que la diferencia entre un loco y, ¿cómo era? Como alguien que es, ¿cómo era? Él lo dijo muchas veces en la campaña. Sí. Sí. Vera, perdón. Dale. Da la sensación por tu relato que ahí hay un nivel de atracción, es decir, captura la atención, pero que se sabe, o que está implícito, que está sujeto a resultados, que la evaluación final está sujeta a resultados. Va a ser un loco lindo, digamos, o un loco malo, dependiendo de si lo que está planteando funciona o no funciona. Argentina va a ser un modelo dependiendo si la gente se la banca o la gente no se la banca. En Argentina el clima es diferente, porque están los que quieren creer que sí y los que quieren creer que no. No hay ninguna prudencia acá, por ahí, allá se ve de otra manera. Claro, pero también era lo que estaba tratando de decir antes, era también del exterior, obviamente, en Argentina todo obviamente se siente mucho más y es diferente, pero lo están mirando como diciendo, ok, de una cierta manera son los resultados en Argentina, pero vistos desde afuera, que no es lo mismo. Ahí pueden ver el tema de la inflación y esto, pero no se siente, no lo viven ellos, así que es diferente. Y del otro lado es verlo a él también como tratando de trabajar con aliados. Por ejemplo, imagínate reuniéndose con Joe Biden, reuniéndose con líderes de otros países, mostrando esa capacidad de hablar, negociar y representar a Argentina no solo en Davos, sino solo como de esa manera que le gusta a él. Eso me parece que es importante. Perdón, y conflictuando también con líderes de otros países como si la izquierda en Argentina ya no le alcanzara. Me tengo que salir a pelear con otros zurdos de afuera porque los de adentro no me alcanzan. Esta es una parte que es llamativa. Sí, creo que hasta, pero él mismo lo ha dicho, creo que no me acuerdo si era con el presidente de México o el Colombia, pero él dijo, a mí me enaltece. Él le da igual. Petro, para él obviamente le parece que... Y lo pasó con los dos. Claro. Ahora, Vera, y lo quiero también incorporar acá a Carlos, ya voy a estar también con Manu, porque obviamente es muy rico todo esto. Hay un tema que tiene que ver con todo este espectáculo, ¿no? Que te pregunto, Carlos, y ya voy a vos. Vera, ¿a vos te sorprende lo que estamos viendo en cuanto a que el espectáculo ahora es parte de la práctica política hoy en el actual gobierno? Mira, yo voy a cumplir este año 50 años dentro de la profesión. Yo creo que hay un quiebre muy claro en los 90, a partir de la irrupción de Menem. Sí.
donde se habló de la tinelización por el lado de Tinelli, la farandulización, la mezcla de la política, donde se dio mucho más que antes. Por lo menos en los primeros 15 años míos, a los 90 para acá, cambió mucho eso. También me quedo pensando que con respecto a lo que comentabas, con respecto a los resultados, que hay una sensación que yo tengo, y vos lo sabrás si es cierto o no, es algo así como que incluso el que le va peor, dice, me va peor, pero me siento mejor. Me va peor, pero me siento mejor. Y yo creo que el me siento mejor está relacionado con el resultado final. O sea, va a llegar un momento que o te va mejor o ya no te vas a alcanzar con sentirte mejor. ¿Se entiende? Sí. O sea, como gráfica de... Claro. Como si funcionara una profecía autocumplida. Sin duda. Quiero tomar esto, y además esto que estaba hablando Carlos, ¿no? En relación a todo el espectáculo, lo que marcaste, la tinelización, porque, Vera, una de las cosas que nosotros vivimos durante mucho tiempo es que, en general, todo lo que tenía que ver con el show de la política venía desde allá para acá, ¿no es cierto? Es decir, vos lo veías en Estados Unidos, Seguro. ¿no es cierto? Pero acá fue muy concreto. Bueno, no nos olvidemos que la relación que hemos conocido sentimental en estos meses tuvo que ver con una actriz muy popular, como fue Fátima Flores. Por supuesto, así que sí. Está muy... no nos olvidemos que en el acto del otro día, uno casi de las bases fue la música. Claro. O sea, tanto se habla de la cultura, sobre si el gobierno, la actual administración apoya la cultura o no apoya la cultura. Y digo, pensar que si vos lo analizás un segundito, está permanentemente ligado con la cultura. Incluso un presidente cantando, no es que salió a hacer un sermón. Correcto. O sea, utilizó mucho tiempo para que haya un autor de música, compositores de música. Es decir, hay como un costado. No nos olvidemos que en el año 2019, en una sala colega nuestra, en la Avenida Corrientes, Teatro Piccadilly, Milei hizo funciones teatrales, o sea, producido por Nito Artaza, que desde el punto de vista a lo mejor ideológico podríamos decir que son antagónicos. Y sin embargo se subía al escenario y Karina Milei se subía en el año 2019, no prehistoria. Hace 5 inviernos atrás eran protagonistas teatrales de la Avenida Corrientes. Ahora, Vera, eso le da al personaje como tal un atractivo muy singular, ¿no es cierto? Sí, todo lo que dijeron obviamente es verdad. Eso tiene algo, obviamente, muchas maneras muy argentino. Al mismo tiempo creo que tenemos que acordarnos el tema de las redes sociales, porque para él el tema de TikTok, el tema de sus seguidores en Twitter, la manera que se organizan, la manera que responden a todo, es algo único, no es tan único a él, en verdad. Él lo está utilizando en una manera muy particular, pero yo como cubro mucho este tema y hablo con muchos líderes parecidos como dijeras, de la derecha, es algo casi también importado. Esa manera de hablar, esa manera de los memes, la manera de comunicarse y armar ese seguimiento que sin Twitter hubiera sido imposible, me parece. Y hasta para difundir el tipo de show que hacía él, ¿no? La gente de verdad no estaba mirando tanto la tele, creo que estaba mirando los clips, sobre todo los seguidores de él que son bastante jóvenes. Esos clips se difundían por TikTok, ¿no? Y en esa manera hay algo global, hay un movimiento joven de la derecha que le ayudó mucho a Milei. Y eso es interesante porque es algo únicamente argentino, utilizando las herramientas, me parece, de algo que está pasando, que lo vamos a ver mucho en los años que vienen. Manu Joven Córdoba también tiene preguntas para hacerte. Vera, vamos, Manu, dale. Sí, por supuesto. Nelson, quería consultarle cómo le fue a la nota, a la publicación, a la revista en particular, en términos de repercusiones, pero sobre todo en cuanto a lo cuantitativo, que es lo que tiene siempre muy pendiente al equipo de comunicación del gobierno con Santiago Caputo encabezándolo en general, pero a Milei en particular. Recordamos aquella nota todavía en la campaña con Tucker Carlson que Milei permanentemente compartía cómo iba rompiendo barreras en términos de métricas, en particular de redes sociales, por lo menos cómo le ha ido en comparación a otros personajes que han aparecido en los últimos tiempos en Revista Time, porque soy consciente de buena fuente que es algo que tiene muy pendiente tanto a Milei como al gobierno. Sí, todavía no salió la revista, se está imprimiendo ahora, la semana que viene sale, así que ahí vamos a tener otras métricas. Por ahora, en interés de lo que podemos medir nosotros, hubo muchísimo interés para leer la nota. Obviamente solo se publicó en inglés, así que capaz si estuviera en español hasta más. Pero también me impresionó la cantidad de gente que estaba leyendo la transcripción de la entrevista en español y en inglés. Porque normalmente la gente lee la nota, si la lee, más que nada ven la tapa, pero la entrevista normalmente no es muy interesante.
Y esta se leyó muchísimo y la única otra persona que vimos que hizo algo parecido este año para Time fue Donald Trump, que lo entrevistamos hace el mes pasado. Así que Donald Trump y Milei por ahora, como entrevistas, como les digo, alguien que quiere sentarse, creo que me fijé, y la persona normal que se lee un artículo en Time se queda como 2 minutos leyendo así. La entrevista de Milei tenía como 8 o 9 minutos. Así que la gente está leyendo de verdad, porque le interesa. ¿Querías decir algo, Carlos? No, estaba pensando, y corramos, por lo menos de mi parte, cualquier sesgo ideológico en lo que voy a decir, que es muy atractivo, y voy a dar un ejemplo de lo que me pertenece más a mi mundo, ¿no? Hubo toda una polémica hace unas semanas atrás por el famoso cierre o no del cine Gaumont de la ciudad de Buenos Aires. Ni León Gaumont, el verdadero, el francés, cuando murió, hubiese imaginado que iba a tener tanta prensa y menos en Argentina. Mucha gente conoció ese cine a partir de lo que se armó. Y yo estaba analizándolo, seguramente por mi cercanía con mi amiga Mirta Legrand, que eso que no se iba a cerrar, porque no era un tema económico, cuando se lo preguntaron, él podía haber dicho no, terminaba el chiste. Pero él dijo que lo compre Mirta Legrand. Eso derivó en que durante 2 semanas hablamos de lo mismo, derivó obviamente que el primer programa de Mirta Legrand le contestó al presidente, y con eso provocó que con un no lo hubiese pasado un tema nacional que podríamos algunos decir tapa otras cosas y otros podríamos decir cómo nos entretiene. Pero lo concreto es que vos fíjate qué buen mecanismo tiene de comunicación para tirar títulos de cosas que casi no existían, como en este caso, y sin embargo le dio un rulo, metió a Mirta en el medio, a partir de que Mirta había dicho, ojalá no se cierre un cine, lo dijo como dice tantas cosas en cada programa. Es atractivo para el televidente, para el oyente, cómo de casi nada puede armar un gran título. Es interesante esto, Vera, y después le voy a preguntar a Jorge, porque efectivamente hay claramente una estrategia de comunicación que le está dando este resultado en cuanto a presencia, ¿no? Sí, y de nuevo, no para comparar porque no son parecidos, pero muchos Bolsonaro, Trump hacen cosas parecidas, ¿no? Es como, capaz sí, capaz no, capaz voy a hacer esto, pero es como dejarlo todo abierto para que sea, obviamente funciona, ¿no? Para que la gente hable de eso. Y Milei, más que muchos, tiene muy buen sentido para lo que es dramático, ¿no? Teatral. Ese video donde se decía que iba a cerrar los ministerios y se acaba, viste, gritando afuera. Ese todavía lo he visto 4000 veces en los medios en Estados Unidos. Ese es el típico video que ve gente y dice, quiero un presidente así, ¿no? Mirá. Eso, Milei es un showman, sabe lo que está haciendo, lo hace bien. Jorge. Primero, me parece que nos podríamos remontar en el tiempo para entender que la política ha tenido componentes de show desde siempre, ¿no? Digo, Perón con Eva, Kennedy con Marilyn. Claro, sí, claro. No es la primera vez, me parece que estamos frente a eventos mucho más potenciados por cómo han cambiado la dinámica de los medios de comunicación masivos. Tal vez le pregunto, y también te pregunto a vos, mira, eso es verdad, ¿no? Pero en este caso lo vemos al presidente protagonista él, ¿no es cierto? Del personaje artístico. Los psicólogos de mi equipo dicen, Nelson, que respecto de otros presidentes que también jugaban la pelota y al básquet y se iban, ¿no?, en una Ferrari a Pinamar y ese tipo de cosas, da la sensación de que esté genuino. De que antes era una especie de, digamos, de ornamentación, ¿no? Bueno, la opinión pública hoy está viendo a un hombre que da la sensación de que es puro. Después vemos... Antes hacía esto también, como decía Carlos. Claro, exactamente. Vera, es interesante eso, ¿no? Sí, obviamente es interesante. Como les digo, me parece que en Argentina se vive un poco diferente. Por ejemplo, también el show, el acto musical en el Luna Park, creo que hubo bastante críticos que decían, no es el momento, ¿no? Y creo que eso es algo también que mucha gente de afuera que no sigue el día a día en Argentina, les cuesta seguir un poco la distracción de Milei en muchas maneras, porque él le gusta ser protagonista y yo hablé con mucha gente la nota, hablé con como 40 personas, ¿no? Hablé también con miembros del gabinete y todos decían, no se puede cambiar, él es como es. Él es así auténtico y por eso ganó ¿no? Y por eso la gente lo votó. Pero me parece que para él, en cierta manera, por lo menos mirado desde afuera, puede ser que termine siendo esa parte del show que siempre fue parte de la política. En ciertos momentos hay que concentrarse y que no sirva como una distracción.
Y eso es algo que muchos, por lo menos de afuera, mucha gente con la que hablé, analistas, les parecía que para Milei está por ahí, mitad, ¿no? Y dentro de las características necesarias para el ejercicio de la profesión de la política, sobre todo en Argentina, el narcisismo es absolutamente esencial, digamos. No lo estoy diciendo ni en términos positivos, ni en términos negativos, sino meramente descriptivos. Yo creo, Nelson, que este gobierno controla la agenda, que lo controla bien. Sí, la maneja. Que como decía Carlos, ¿no? Todos los días plantea un tema, a veces importante, a veces para nada importante, como para entretener, más que para tapar, porque en realidad no está pasando mucho. No. En realidad todo lo que estamos esperando es ver hasta dónde aguanta la gente. Después, cuántos diputados tiene, cuántos senadores tiene, si los gobernadores son más amables, menos amables. Esto es una discusión de segunda instancia. Milei está frente a tratar de entender y de probar dónde está la frontera de dolor tolerable de la gente y punto. No hay mucho más que eso. Es una incógnita que tenemos. Y esa es una incógnita, sí, lo que estás diciendo, llevándolo al terreno del teatro, nosotros tenemos dos vertientes. Una son los nombres propios, que son los que atraen la boletería, y otro es la obra de teatro que tenés que ver. Entonces muchas veces vos decís, fui porque me interesaba tal nombre, pero después me encontré que no tenía contenido la obra. Entonces salís del teatro y decís, ¿dónde vamos a comer? No me gustó. Bueno, me parece que de alguna manera acá lo que tenemos es un gran protagonista. Lo que no sabemos es cuál es la obra. Bueno. Sí, muy buena. Mira, dos preguntas finales y es impresionante la repercusión que está teniendo esta nota, ¿no? Y te agradecemos muchísimo con la participación, el lujo de Carlos, Jorge y Manu. Primero, una de las cosas que sí a muchos nos impresionó es algo que vos mencionaste, pero quiero que ahondaras un poco más, que en general los presidentes de los países latinoamericanos no tienen una penetración, una presencia en el común de la sociedad estadounidense. Milei lo está logrando. Dos preguntas. Una, primero, ¿te sorprende y el por qué? Sí, no para repasar de nuevo lo que acabamos de hablar, pero en ciertas maneras es medio obvio, porque por eso queríamos empezar el artículo, la nota, describiendo todas las cosas que se hablaron en la campaña, porque en la campaña de Milei era, era un excéntrico, el tema de los perros, esto, lo otro. Eso es, siempre va a generar muchísimo interés y obviamente es imposible, y sobre todo para el presidente de un país. Entonces a mí no me sorprende nada porque obviamente sería interesante. Pero la otra parte, que es la relevancia, ¿no? o como el impacto que está teniendo, hay mucha gente que le gustan sus ideas y es el tipo de gente que también le gustan las ideas de Elon Musk, de un cierto tipo de, como en Estados Unidos decimos un Twitter libertarian, ¿no? Alguien que tiene mucha ideología, muchas ideas, pero casi nunca se han aplicado en un país. Y no hay países, en verdad, con presidentes libertarios, liberales, ¿no? Entonces, esa parte, más que nada, como dijimos antes, es como una fascinación con el experimento en Argentina. Pero como digo, para alguien que no lo está viviendo es muy diferente, porque en Estados Unidos, a veces cuando sale una métrica en Argentina, por ejemplo, sobre la inflación o la pobreza, las notas pueden usar la misma métrica y escribir un artículo muy positivo para Milei y muy negativo. Como que es muy difícil entender cómo se está viviendo en Argentina desde afuera. Claro. Entonces la gente más que nada se está enfocando en el personaje y esperando a ver qué pasa. Pero mientras que él ahora creo que está por ir a San Francisco a encontrarse con Mark Zuckerberg, como ese tipo de reuniones igual genera mucho interés, pero hasta que lleguen trabajos o inversiones a Argentina, tampoco hay que ver para qué sirven tantas reuniones, ¿no? Vera, ha sido un gusto tenerte con nosotros esta noche aquí en TN en El Corresponsal. Ha sido un gusto y ha sido interesantísimo escucharte. Y felicitaciones por la nota. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Testimonio de primera agua, la corresponsal del Times, Vera Bergengruen, que fue la que hizo esta nota que dio pie a Milei en el Times. Vamos ahora con lo que pasó hoy. Quiero anunciar hoy, aquí en Córdoba, no solo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de mayo sea una realidad en la Argentina, sino que además, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la ley base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea. Ese Consejo de Mayo estará integrada por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones sindicales y un representante del empresariado argentino, y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que una vez que estén aprobadas,
la ley bases y el paquete fiscal, el gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos, empezando por el impuesto país, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico. Ustedes se dan cuenta que estamos frente a un cambio de época, ¿no? Y este gigante que tenemos como ministro de Economía la está domando. Y mi ministro se convirtió en un rockstar. Muy bien, bueno, Manu, ¿y qué va a hacer el Consejo de Mayo? Ya lo tengo después a Jorge que va a dar alguna impresión sobre todo esto, pero en esencia, ¿qué va a hacer esto? Explicáselo a la gente. Bueno, a priori, por supuesto, lo que plantea Milei es que es un grupo bastante heterogéneo respecto a quienes lo integrarán. A priori, por supuesto, referentes del oficialismo, esto está claro, no se amplió la convocatoria a referentes de otros espacios, pero tranquilamente podemos esperar que se involucren por lo menos aquellos de lo que llamamos la oposición dialoguista. El Consejo de Mayo tendrá como objetivo implementar aquellos 10 puntos de los que ya se anticiparon allá por el 1 de marzo la apertura de sesiones legislativas, pero también, me contaba Noy Nelson, probablemente ese mismo Consejo sea el encargado de efectuar alguna que otra modificación en esos 10 puntos que se van a sostener. La cantidad es 10, lo que va a cambiar en todo caso es el contenido de esos 10 puntos del Pacto de Mayo, también a partir de algunas negociaciones. Por ejemplo, y esto también ya lo podemos adelantar aquí en el corresponsal, se va a incorporar algún compromiso que tiene que ver estrictamente con la educación, que originalmente no aparecía, y el punto que seguramente quede en el olvido entre tanta negociación política es justamente el que plantea la reforma política o reforma electoral en algún sentido. Esto que incluso lo había anticipado ya Milei originalmente en el proyecto de ley bases, que después quedó trunco cuando empezó a entablar las negociaciones, sobre todo con los otros bloques en el Congreso. Probablemente estamos hablando de estos 10 puntos con la incorporación de un compromiso educativo y con la quita del punto de la reforma política, lo que se dio a conocer como reforma política, con este Consejo como la mesa encargada en todo caso de ultimar esos detalles. Perfecto, Manu, estupendo trabajo durante todo el día, junto ahí con David Malnati y todo el equipo, en esta cobertura extraordinaria y minuciosa que hizo como siempre TN. Muchísimas gracias, Manu. Gracias a vos, Nelson. Hemos estado todo el día junto a Martín Villaverde y Bruno Massitelli desde muy temprano aquí en Córdoba. Gran equipo, les mandas un saludo, muchas gracias. Querías agregar un detalle. Uy, un montón tendría, dale. pero voy a elegir alguno. En la última parte, Vera deja planteado algo muy interesante, un piolín del cual me parece que hay que tirar. ¿Qué es lo que evaluamos los seres humanos? Los de afuera y los de adentro. ¿Evaluamos a una persona o evaluamos ideas? Evaluar ideas es para muy poca gente, es muy complejo, toma mucho tiempo, hay que hacer un esfuerzo, es racional. Evaluamos personas porque es más simple y es absolutamente emocional y es absolutamente instantáneo, Nelson. Respecto a esto del 25 de mayo... ¿Me permitís hacer un punto ahí? Claro. Muy interesante. Cuando aparece el show, ¿es lo racional o lo irracional en la política? O lo emocional, claro. Claro, lo emocional. O sea, es una mezcla, me parece, ¿no? Y vuelvo a lo de antes. O sea, hay protagonistas. Hay protagonistas, porque hacer el show sin protagonista es muy difícil. O sea, vos con el libro solo no lo hacés, lo sabemos. Y como bien apuntaba Jorge, es más sencillo para la gran masa ir por el protagonista. Por eso, fíjate vos que, a diferencia de Nueva York, vuelvo al teatro porque yo puedo siempre uno con lo mío, porque no voy a unirlo con la política, para lo cual no soy entendido. Vos llegás a un teatro de Nueva York y decís, esta noche la obra El fantasma de la ópera, el papel del fantasma, en lugar de Peter lo hacen John. Y nos quedamos todos en la sala, viendo la función, la mayoría turistas. Acá en Argentina, los nombres propios tienen tanta fuerza, no hablo ya del presidente, hablo de los propios de los teatros, que vos le decís, la obra con Guillermo Francella, hoy no la hace Francella y se levanta la gente, se va. Nosotros esta noche una comedia musical con Laurita Fernández, sin Laurita Fernández la suspendimos y estamos acá, porque no tenemos a la protagonista. Entonces, aquí en Argentina tiene mucha más preponderancia, hablo por lo menos de lo mío, la figura protagónica que la obra en sí. O sea, la figura tira más que la obra. No tengo por qué pensar que en política no pase lo mismo. Jorge, sí. Respecto de la reunión del 25 de mayo, yo creo que para ordenar un poco el análisis y la conversación, Nelson, tenemos que hacer una distinción en tres partes que son distintas. A ver. Una cosa es una reunión, otra cosa es un diálogo y otra cosa es un consenso. Bien. El presidente o cualquiera de nosotros puede llamar a una reunión,
eso no genera Correcto. que la gente que vos llamaste dialogue entre Así sí es. y mucho menos genera que haya un consenso entre ellos. Para la reunión se necesita uno que convoque, eso lo puede hacer Milei. Él no llama a un consenso, él llama a la reunión. ¿Ok? Muy bien. El diálogo ya depende de que las personas que van quieran exponer lo que les pasa. Y el consenso ya habla de un nivel de capacidad para la cooperación con el otro que hasta ahora no hemos visto en los 200 años de la Argentina ni en los 400 años del virreinato del Río de la Plata, Nelson. Interesante, ¿eh? Digamos, lo que está diciendo Jorge es que esto que estamos viendo hoy, ¿no? Y que nosotros, yo soy crítico cuando aparece la confrontación, no es algo de ahora, puede aparecer exacerbado, Claro. es algo que viene de la génesis de la Argentina, Claro, ¿no? de nuestra incapacidad, en términos de Harari, supongamos, Sí, sí. que decía que, que los grupos de seres humanos, sociedades en este caso, llegan más allá o logran menos dependiendo de la capacidad de los individuos para cooperar entre sí. Los argentinos somos incapaces en este sentido hace muchísimo tiempo. Entonces, si vos tenés 5 chanchitos peleados entre sí, los juntás, tenés una piara, pero no dejan de ser chanchos. Si lo haces con peces, tenés un cardumen, pero no dejan de ser peces. Si vos juntás 5 inútiles, Nelson, tenés el sistema político argentino, Claro. y por juntarlos no dejan de ser inútiles en una de esas. Está clarísimo. En este marco, ¿no? Porque obviamente sí, el tono de hoy sorprendió de Milei en el contexto de lo que ha sido la última semana. La pregunta es si esto es solamente, en el contexto de lo que vos decís, la diferencia entre reunión, diálogo y consenso, si este es un punto de inflexión o es algo más que después la personalidad del presidente se llevará por delante. Ojalá lo sea, ojalá. Ojalá lo sea. Y la habilidad, insisto, y la habilidad de las personas que van a componer la reunión. No digo, viste que a veces te topás con una reunión de un consorcio de propietarios con gente que quiere dialogar y puede solucionar cosas, y a veces te topás con la misma reunión de consorcio de propietarios de gente que no puede hacer la O con un vaso, Nelson. Es la calidad humana, no son necesariamente las instituciones o el diseño de las instituciones, el diálogo como institución en este caso, la que determina la suerte, es la calidad humana de las personas que lo componen. Ahí tenemos que trabajar. Carlos, obviamente en este momento junto con este componente del show de la política, ¿no? Que además, como vos dijiste algo muy interesante, ¿no? No es solamente querer hacerlo, hay que ver si está la condición para hacerla, ¿no? ¿Percibís que viene un cambio en cuanto a que la política va a utilizar va a querer utilizar estos elementos del show ya no como un accidente, sino como una metodología de acceder al poder y hasta de ejercer el poder? Yo no lo sé. Y la verdad que como no lo sé, no tengo por qué creerlo. Creo que puede ser coyuntural también. De hecho, muchas cosas que se anunciaron en el ámbito de la cultura, que eran grandes títulos en enero y febrero, hoy parecen diluirse de alguna manera en una reestructuración. Yo creo que en el caso de la... A ver, hay una cosa muy concreta. El espectáculo tiene secciones en los medios de todo el mundo, pero otras actividades no las tienen. O sea, el espectáculo en sí, miren ustedes la cantidad de horas sí, claro, que se dedican. La métrica, sí. La métrica para el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo tiene, en todo el mundo tiene un atractivo muy especial. Entonces, lo que me parece que se fue por la palabra cultura, para no decir espectáculo, es porque garpa, como dirían los chicos. Sí, sí. Garpa, ¿no? Entonces, se trató, y se va diluyendo, me parece, de asociar la cultura con la corrupción. O sea, donde había cultura había que cerrar esos entes porque eran nidos de corrupción. Que seguro hay actos de corrupción en la cultura y en cualquier otro. Pero me refiero que hubo al principio, más que ahora incluso, porque se anunciaron muchos cierres que no se están produciendo. Cosa que también eso baja, es un poco como el discurso de hoy, atenúa de alguna manera. Lo de hoy uno no sabe si es una estrategia. No nos olvidemos que se había anunciado que era en mayo, ya llegamos a fin de mayo, y a lo mejor la estrategia es para que ocurra en junio, en julio, en agosto. No sé eso, medirlo si es estrategia o no, pero bienvenida sea la tranquilidad, un poquito, bajar un poquito el pie del acelerador. En el caso del espectáculo en sí, yo siento que se ha utilizado en estos primeros meses mucho, como para estigmatizarlo. Y lo digo, hoy te mandaba una columna que escribí, perfil, muy bueno, que decía que yo tengo claro como empresario privado que, digamos, el riesgo es la justificación moral del empresario. Esta es mi consigna. Y cumplo 50 años jactándome ante la Cámara de decir que nunca le vendí una entrada al Estado, a ningún gobierno en 50 años. Entonces me permite decir
que de la misma manera que me considero capitalista al 100% a los efectos de mi actividad, también veo con buenos ojos que mis viejos me pudieron llevar al Teatro Municipal San Martín al principio de los 60 porque no tenían dinero para pagar la entrada al Teatro de la Calle Corrientes. O sea, me parece que va de la mano, que el país, en cualquier estamento, también en la cultura, lo hacemos todos. Lo hacemos el Teatro de la Avenida Corrientes, lo hace el Teatro Público, nacional, provincial o municipal, lo hacen los teatros independientes, lo hace la música. O sea, me parece que esto de blanco y negro, buenos y malos, corruptos y honestos, como si fuese, digamos, transversal a un sector y no a todos, me parece que no es buen consejero. Estamos con Carlos Rottenberg, con Jorge Giacobbe. Te dejo este tema planteado, aunque sea unos minutos para el final, ¿no? Porque el tema es de la oposición también, ¿no? Quiero que me digas vos cómo ves hoy a la oposición planteada y plantada, ¿no? Frente a lo que propone Milei y frente a la realidad política que estamos viendo. Estamos en El Corresponsal, en esta noche, como siempre, intensa. En Intensa Noche, en El Corresponsal, estamos ya en la parte final compartiéndolo con Carlos Rottenberg y Jorge Giacobbe, con una pregunta para cada uno. Jorge, la oposición. La oposición está perdida como perro en cancha de bocha, Nelson. Porque, y lo digo desde la opinión pública, hay 45% que no simpatiza con Milei, que cree que esto va mal. Están viviendo una crisis. Mirá, no es lo mismo vivir una crisis creyendo que esto puede llegar a salir bien que vivir una crisis de alguna manera presintiendo que esto va a salir mal. Es muy duro para ellos. El kirchnerista anda por la calle con los pies arrastrando los pies, Nelson. Ahora, en términos de dirigencia no tienen nada. El 35% de Cristina está claro, está nítido. Hay 10% más que fue capaz de votar a Massa con tal de no votar a Milei, pero no hay representación política. Cristina es capaz de crear candidatos, pero es un vientre infértil a la hora de crear líderes. Y lo van a tener que terminar haciendo. Fuerte, ¿eh? Digamos, la pregunta es, ¿percibís que se dan cuenta de esto? No. No, eso es fuerte. Con aquellos, increíble, ¿no? Que con no aquellos del cuenta. mundo progre que yo hablo, les digo, miren muchachos, ustedes dense cuenta que el liberalismo va a necesitar el día de mañana una fase que sea más sensible que Milei, por decirlo brutamente. Sí. Y que el progresismo necesita un tipo de progresismo que no sea setentista. Claro. Y cuando lo decís aparece... ¿En serio? Sí. Increíble. Pero no saben cómo arrancar. Y sobre todo no quieren hacer ruido porque la jefa los mata. Claro. Ahora, es muy increíble porque creo que vos decís que haya quien quiera proyectarse al futuro habiéndose quedado 50 años atrás. Pero tanto el kirchnerismo como el PRO, que fueron lugares muy soviéticos de control interno, donde si te querías largar para concejal en Quemú, tenías que pedir certificación ISO 9200 hasta la Casa Rosada, lo que han hecho es matar al ecosistema político. Hoy tenés que pedir permiso para todo. Los líderes no quieren dejar el espacio y las segundas y terceras líneas son de un nivel de cobardía monstruoso, Nelson. Nadie quiere desafiar al padre. Carlos, te quise dejar para el final porque obviamente vos algo que marcaste, ¿no? Tu actitud de empresario, ¿no? De apostar permanentemente a lo que es el mundo del espectáculo, que hace la cultura, ¿no? De la cual tenemos tanta necesidad, porque uno cuando lo ve se da cuenta de la importancia, ¿no? Que esto tiene en la vida de cada uno de nosotros. La política, ni más ni menos, lo termina reconociendo al tomar, ¿no? Las cosas de lo que hace el show y el teatro, ¿no? Y justamente yo creo que la pandemia lo terminó de confirmar. Mirá. La pandemia, ese quedarse, yo me sorprendí mucho. Yo me acuerdo que hice varias notas, contigo también, en la pandemia, y me preguntaban cuánto tiempo calculaba que iba a tardar en recuperarse el público, la audiencia, en el caso de los teatros. Yo dije, 4 años, pensaba. Nunca me imaginé, desde que se abrió con un aforo al 30% el viernes 13 de noviembre del 2020, que en el 2022 íbamos a tener con los mismos índices de audiencia, de público, de entradas vendidas. Y eso yo creo que tuvo más que nada que ver con esa falta de acercamiento a las artes escénicas, porque fue bastante increíble cómo volvió la gente a ámbitos cerrados después del susto del año y pico que llevó, o 2 años, después llegó incluso la Omicron, me acuerdo, cuando ya habíamos abierto, ¿no? Entonces me parece que incluso el país que elijas, elegí el país que te guste, el país ideológicamente donde esté parado y con el sistema que tenga, en todos hay una organización cultural del Estado, en todos. O sea, no existe algún país, por más independiente, liberal, capitalista, que vos quieras, que no tenga
digamos, unos planes de cultura para su población. Parece que la cultura es todo. Además, de nuevo, ¿qué es la cultura? Este programa es la cultura. Cualquier programa que uno enciende en televisión tiene que ver con la cultura. La cultura puede ser desde ir a ver la película que te divierta, desde ir al teatro, desde el recital, desde lo tuyo con la música, hasta ver un programa de 3 personas que charlan en televisión. Todo es cultura. O sea, si empezamos a no darnos cuenta, por eso hablé antes de no caer en la estigmatización, que eso tiene que ver con algo que tenga que ver con otra cosa. Me parece valiosísimo en ese sentido la penetración que tiene la cultura y lo que hace el Estado, si lo mirás a lo largo de su historia. 214 años hoy, desde el 25 de mayo de 1810, siempre la cultura estuvo presente. Miremos la historia. Diría como último que Buenos Aires sigue siendo líder, o por lo menos sentando en esa plataforma en relación a lo que el teatro tiene como actividad y la dimensión que tiene. Cuando yo comencé era la 7ª capital del mundo, Buenos Aires, hoy es la 3ª. Después de Nueva York y Londres viene Buenos Aires. O sea, es muy importante y además ahí al pasar hablé del Teatro Independiente. El Teatro Independiente es el lugar donde después en su gran mayoría aparecen los famosos que iluminan la calle Corrientes. Quiero decir con esto que la ciudad de Buenos Aires es la primera capital del mundo que tiene más espacios escénicos comparado incluso con las grandes urbes teatrales. Y Argentina es el único país del mundo, ya no Buenos Aires, que tiene más espacios escénicos que pantallas de cine. En ninguno ocurre que haya más espacios. En cualquier ciudad del país, cualquier pueblo que nos estén viendo, de donde sea, hay por lo menos un grupo independiente, hay un altillo, hay un sótano que se hace algo de artes escénicas. Eso no pasa en el mundo. Jorge, vuelvo a vos entonces con esta definición, ¿no? Porque uno trata de calificar el ámbito político. Y para la dirigencia política, ¿la cultura qué significa? De lo que vos vivís, no la definición teórica, de lo que vos vivís con los personajes. Si está presente o no está presente, más allá del momento de pirotecnia política de esta circunstancia. No sé qué significa, porque cuanto más expuestos y cuanto más seductores, menos cultos son, usualmente, Nelson. Es duro. Déjame hacer un comentario porque me parecía algo muy interesante lo que decía Carlos. Él describía que después de la pandemia, un momento de gran depresión y de gran tristeza, salimos hacia la manía, ¿no? Y las sociedades y los grupos de seres humanos vamos de las depresiones a las manías. Y en términos políticos también. Ahora, cada uno en su casa se pregunta, ¿en este momento estoy en fase depresiva o estoy en fase maníaca? Siempre es difícil ver que finalmente va a cambiar y vas hacia la otra. Gran gusto tenerte, Jorge. Gran gusto tenerte, Carlos. Por favor. Intenso corresponsal, como siempre, ¿eh? Hasta acá llegamos. Los espero el próximo sábado. Ustedes siguen, por supuesto, en TN. Todos nosotros trabajando para todos ustedes.